Para mí es un gusto dar a conocer las teorías de psicología. Voy a dar inicio al tema. Muy buenas noches. Para mí es un gusto hablar de las teorías de la psicología. Mi nombre es Daisy Cristina Kilichwaten. Vengo del colegio de Texio. Las teorías de psicología, el primero es de asociacionismo de Wald, el blanco de aprendizaje que nos dice comprender y aplicar las diferencias de la psicología. Debemos de comprender de qué hablan estas teorías, de qué lo dan a entender las teorías. El primero es asociacionismo, que los de Wald, que los habla de nuestra conciencia y experiencia que tenemos. Él decía que debemos de cumplir estas tres, que son asociación, apercepción y biolembismo. ¿Por qué? Porque él decía que nosotros pasamos en estas tres etapas porque, por ejemplo, cuando vamos a ir a comprar en una tienda, ahí vamos a tener una conexión emocional con sentimientos que es como, por ejemplo, miedo porque es nuestra primera vez de ir a comprar o de salir de casa. La percepción es una relación de experiencias previas con experiencias nuevas. Esto nos da a entender que en relación de experiencia con experiencias nuevas, eso es una experiencia nueva de quitar ese miedo de la experiencia nueva, y las experiencias previas son que aprendí de cómo de ir en la tienda, de ser amable, de ser comprensiva. Y biolembismo, énfasis en el yo y procesos mentales. Vi que no podía, me tenía temor de salir, pero ahí entra el ello y el él. El ello significa que es como un diablillo que nos dice hacerlo, realizarlo, pero el él nos dice que no lo hagas porque es malo. Y entonces ahí entra el yo, que dice, no lo voy a hacer porque sé que me van a traer malas consecuencias. La teoría de estructuralismo, que es el mismo de Ward, que nos da a entender la anatomía y elementos fundamentales, y la investigación de la conciencia, autoobservación. Esto nos da a entender que la autoobservación es muy capaz de observar de cómo nosotros los tratamos, de cómo son nuestros sentimientos, en cómo nosotros los interactuamos. Y la última teoría de la psicología, que es la teoría de Gestalt. En la teoría de Gestalt nos dan la mente énfasis y analiza los elementos como un todo. Él nos da a decir que analiza los elementos de todo, que nosotros en cómo actuamos, en nosotros y en cómo
comprobamos que si lo realizamos bien, que si nosotros lo utilizamos adecuadamente, que todo es capaz de realizar. Y las leyes principales son las leyes principales de teorías de Gestalt. Él nos decía que la semejanza era algo muy nuevo para nosotros y la dirección que nosotros tomamos en la vida, que si son correctas o malas. La experiencia, él decía que toda la experiencia lo vamos aprendiendo en la vida. Por ejemplo, de trabajar, que no sabemos un trabajo, eso es una experiencia que estaríamos tomando, una experiencia de que muchos de los jóvenes ahora no se levantan temprano. Entonces, una experiencia es cuando uno va al trabajo y como en su casa está acostumbrado a levantarse muy tarde, y eso es una experiencia para él ya ir en un trabajo. Y el cierre significa que cierra todo lo malo y empieza a aprender algo nuevo. Estos son los tipos de psicología que los ayuda a entender en cómo nosotros actuamos en la vida, en nosotros cómo los vamos interactuando, en cómo nuestras emociones y experiencias y nuestros procesos mentales, en cómo nosotros los comprobamos. Como por ejemplo, nosotros el día de hoy sería el ejemplo, cuando realizamos algún parcial, lo que muchos jóvenes hacen ahora es realizar algunos chivitos que los esconden a veces abajo de la mesa, los esconden abajo del escritorio o lo meten dentro del bolso. Y ahí van agarrando lo que es una conexión emocional con estímulos y dicen, como me fue mal en el primer parcial, entonces ahí viene la percepción, dice, la experiencia. Entonces voy a hacer mi chivito y empiezan a hacer su chivito, y en la experiencia nueva es porque ahí entra el volembismo, que dice, viene el ello y el él, que le dicen que lo haga y que no lo haga. Pero yo vengo y digo, no lo hago porque ya sé que si voy a hacer mi chivito voy a salir mal, que no voy, que la miss o el teacher me va a cachar y ahí me van a anular el parcial. Entonces, nuestros sentimientos dependen en cómo nosotros lo intentemos realizar. Como por ejemplo, esta es una cara de enamorado y esta es una cara de que lo rompieron, una cara que está feliz y esta cara que está triste. Esas son nuestras experiencias y estos son los tipos de psicología. Gracias por su amable atención. Gracias, mi